Segunda de Crónicas, capítulo 16 y verso 12, dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Esto es palabra de Dios, y damos un fuerte aplauso a la lectura de la palabra de Dios. Hay dos cosas que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, Asa fue rey en Judá, y cuando él comenzó de muy joven su reinado, empezó haciendo las cosas bien. Él hizo reformas importantísimas. Él hizo que el pueblo volviera su rostro a Dios, que el pueblo se alineara a la voluntad de Dios, quitó la idolatría, los lugares altos, fortificó la ciudad, y él se determinó en su corazón agradar a Dios en su vida. Y Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios lo engrandeció, Dios lo coronó de favores y de misericordias, porque ese es el resultado cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Entonces Dios nos favorece. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Cuando usted pone a Dios en primer lugar en su vida, cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, cuando usted alinea su voluntad a la voluntad de Dios, cuando usted pone su corazón y su confianza en Dios, Dios retribuye, Dios recompensa, Dios actúa en nuestro favor, Dios pelea por nosotros. Asa fue un rey que comenzó bien, pero que, escuche bien, gradualmente fue perdiendo la pasión, fue perdiendo el entusiasmo, fue perdiendo el primer amor, fue perdiendo su fe y su confianza en Dios. La Biblia no nos da los motivos, pero no es muy difícil de imaginarlo, porque muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo, ¿sí o no? Que al principio empezamos bien algo y después nos vamos desinflando, después nos vamos apagando, después vamos perdiendo el interés, después vamos perdiendo el fuego, después vamos perdiendo el primer amor, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántas personas arrancan una relación sentimental con fuego, con pasión? No les importa que haya ola polar, ellos están a las 12 de la noche con el novio o con la novia en la esquina hablando de sus cosas y proyectando, pero después pasa el tiempo y ya no está ese entusiasmo inicial. Algo pasó en el medio, ¿sí o no? ¿Cuánta gente comienza un negocio, verdad, con la idea de prosperar, de salir adelante, de engrandecerse, de lograr sueños y objetivos importantes en la vida, y el primer mes es todo fuego, todo entusiasmo, todo pasión, toda energía? Me levanto a las 5 de la mañana, corro de acá para allá, quiero tener el negocio abierto todo el día, ¿verdad? Llamo a los proveedores, trato de hacer todo lo mejor posible por avanzar, pero después va pasando el tiempo y es como que ese entusiasmo inicial se va perdiendo, quizás porque las ventas no eran las esperadas, quizás por los problemas obvios y propios de la vida, quizás por los sinsabores, quizás por la envidia, quizás por el cansancio físico, anímico, vaya a saber por qué motivo, pero hay gente que va perdiendo el entusiasmo. Lo mismo pasa a nivel espiritual, ¿sí o no? Hay gente que viene a la iglesia y se entrega a Dios de corazón, y le entrega su vida a Dios de corazón, y al principio quieren patear el córner, ir al área a cabecear, quieren estar en todos los cultos, en todas las reuniones, vienen temprano, son los últimos en irse, están entusiasmados, le preguntan a la pastora: ¿qué puedo hacer? Porque yo quiero servir a Dios en la iglesia, deme para hacer algo, barrer, estar en la puerta, no sé, colaborar en la radio, ayudar con los niños el fin de semana, ir a los hospitales, llevar la palabra de Dios a las plazas. Todo comienza con entusiasmo, ¿sí o no? Con pasión, con fuego, pero después va pasando el tiempo y es como que ese primer amor se va apagando, ese entusiasmo inicial se va apagando, ¿verdad? Porque quizás por descuidos, quizás porque enfrentamos luchas, adversidades, porque quizás nos va erosionando la vida, quizás porque tenemos sinsabores, quizás hemos enfrentado alguna adversidad, nos hemos ligado o quizás nos hemos enfrentado con gente mala, con gente tóxica, no sé, pero hay muchas cosas en la vida por ahí que nos van quitando la pasión, que nos van quitando el fuego, que nos van apagando ese primer amor, ¿verdad? Y yo siento en mi corazón que hay gente aquí en este auditorio, gente que nos está viendo ahora a través del video, a través de la televisión, o nos está escuchando ahora
a través de la radio en vivo, que quizás comenzaron bien algo, comenzaste bien, dijiste, este año sí o sí voy a terminar mi casa. Este año sí o sí voy a edificar. Este año sí o sí cambio el auto. Este año sí o sí me pongo las pilas. Este año sí o sí voy a terminar la carrera. Este año sí o sí retomo el estudio. Termino el secundario aunque sea en la nocturna. Y quizás en enero, en febrero, en marzo las cosas marchaban bien. Pero después algo pasó, no sé qué. Una mala noticia, el cansancio, el desánimo, la plata que no alcanza, ¿verdad? Gente que está al lado tuyo que no te apuntala, que no te ayuda, no sé qué pasó, pero quizás perdiste el fuego inicial, perdiste la pasión, perdiste el primer amor. Yo quiero decirte de parte de Dios que viniste en esta noche al lugar correcto, porque lo que Dios va a hacer y provocar en ti en esta noche es que tú recuperes el fuego, que tú recuperes la pasión, que tú recuperes el primer amor, que tú recuperes las ganas. Que te vuelvas a enamorar de Dios, que te vuelvas a enamorar de la vida, que te vuelvas a enamorar de tu proyecto, que te vuelvas a enamorar de tu sueño, que te vuelvas a enamorar de aquello que te movía, que te entusiasmaba, que te hacía levantarte temprano, que te hacía hacer que el lunes no fuera tan lunes. Dios quiere que tú vuelvas al primer amor. En el libro de Apocalipsis, la primera iglesia a la que Jesús le escribe es la iglesia de Éfeso. Una iglesia que estaba llena de virtudes. Una iglesia a la cual Jesús comienza felicitando y le dice, ustedes tienen buenas obras. Y ustedes han ganado mucha gente para Dios. Y ustedes han hecho cosas importantísimas. Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Y ese fue el regaño. Ese fue el reto de Jesús a esa iglesia de Éfeso, que era multitudinaria, que tenía obras maravillosas en su haber, pero que habían dejado el primer amor. Y esos habían dejado el primer amor. ¿Sabe por qué? Porque habían entrado en una rutina. Y quizás ahí yo le estoy dando en el clavo a lo que te está pasando. Muchas veces entramos en una rutina, ¿sí o no? Entramos en la rutina y empezamos a hacer las cosas por costumbre. Ya no las hacemos poniendo el corazón, sino simplemente el cuerpo, ¿sí o no? Y todo se nos convierte en una rutina. Venir a la iglesia se nos convierte en rutina. Ir al trabajo se nos convierte en rutina. Cantar, orar, darle importancia a las cosas pequeñas de la vida se nos convierte en rutina. A muchos el matrimonio se les convirtió en rutina, ¿sí o no? A muchos incluso los sueños que tenían un día proyectado, los sueños de su juventud, se les convirtieron en una rutina pesada, imposible de alcanzar. Y quizás lo que más atenta, hermanos queridos, contra el primer amor, contra el entusiasmo, contra el fuego, contra la pasión que Dios quiere poner en nuestra vida, es que nosotros vamos entrando en una costumbre, vamos entrando en una rutina. Todo nos da igual, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay momentos en la vida en que nosotros decimos, bueno, me levanto porque me tengo que levantar, como porque tengo que comer, oro porque tengo que orar, pero perdemos ese motivo, ese primer amor, aquello que pasaba por nuestro corazón, que era lo que realmente nos motivaba al primer amor. Yo puedo ver en muchos de ustedes cara de rutina, yo puedo ver en muchos de ustedes cara de costumbre, gente que dice, pastor, la verdad que ya no tengo esa pasión de antes, ese entusiasmo de antes. Eso le pasó a Asa. Él empezó bien, pero de a poquito se fue desinflando. Él empezó confiando en Dios, haciendo reformas, teniendo obras, levantándose temprano, orando, buscando a Dios, poniendo a Dios en primer lugar, pero de a poquito se fue acostumbrando a la rutina, a la situación. Dejó que los problemas de la vida fuesen erosionando su corazón, su sentimiento y su pasión, ¿verdad? Hasta que llegó un punto en que él se olvidó de Dios. Y ese es el peligro, diga conmigo, ese es el peligro. Que cuando nosotros perdemos el primer amor, que cuando nosotros perdemos el entusiasmo, que cuando nosotros entramos en un costumbrismo, nos vamos alejando de Dios o nos vamos alejando de las cosas importantes. Por eso Dios te trajo en esta noche a este lugar, para que vuelvas al primer amor, para que vuelvas a las primeras obras, para que recuerdes donde todo empezó, para que vuelvas a enamorarte de Dios.
Porque en definitiva no es tan importante cómo algo empieza, sino cómo termina. A veces las cosas pueden comenzar a los tumbos o con un sesgo de mediocridad. A veces las cosas al principio nos cuestan mucho, pero lo importante no es cómo empieza algo, sino cómo termina. No quedarse a mitad de camino, no renunciar, no bajar los brazos, no darse por vencido frente a la adversidad. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero a alguien Dios trajo aquí para recibir esta palabra. Dios me dice que te diga, no bajes los brazos, no te quedes, no te rindas, sigue hasta el final, sigue luchando, porque Dios es un Dios de recompensa, Dios es un Dios de retribución. Dios prometió estar al lado de aquellos que se esfuerzan, de aquellos que luchan, de aquellos que no bajan los brazos, de aquellos que dan pelea, de aquellos que dicen: yo voy a llegar al final, cueste lo que cueste. Aleluya, voy a llegar al final. Gloria a Dios. Y si vos prestaste atención al versículo que yo tomé como resumen, dice que cuando Asa llega al año 39 de su reinado, fíjate si pasó por años de costumbre, de rutina, y no hizo nada para vencer esa rutina. Llega a esa etapa de su vida y él enferma de los pies. Y dice la Biblia que en su enfermedad él no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Y 3 años después murió. Ahora, que la Biblia marque eso es importante, porque nada de lo que está escrito en la Biblia es azar o es casualidad. Cuando la Biblia pone el énfasis en algo o subraya algo, es porque ahí tenemos que prestar atención. Es porque ahí hay una verdad revelada. Porque ahí hay una revelación que usted y yo tenemos que desentrañar. La Biblia dice así: y en su enfermedad Asa no buscó a Dios, sino a los médicos. Ahora, la pregunta obligada que nos tenemos que hacer es: ¿qué, pastor? ¿Está mal buscar al médico? ¿Está mal ir al médico? Obviamente que no. Nosotros creemos que los médicos y la ciencia es una bendición de Dios. Ellos son puestos por Dios para ayudarnos, ¿sí o no? La ciencia, la medicina aumenta, y con eso la expectativa de vida del ser humano. Nos encanta, ¿verdad?, que Dios promueva mentes brillantes para el avance de la humanidad. Y yo creo que no hay persona aquí que no haya ido al dentista, al médico, que no haya, salvo yo, que hace añares que no voy a un médico, pero eso es porque soy cabeza dura. No tiene nada que ver con la fe. Eso porque me cuesta ir al médico, me cuesta estar en una sala esperando un turno. Pero creo que no hay persona aquí que no haya ido al médico, pues todos necesitamos en algún momento ir al médico. Necesitamos que nos mediquen, necesitamos que nos den un tratamiento, ¿no?, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? La Biblia no está tirando un dardo envenenado contra los médicos. Cuando la Biblia dice que Asa no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos, se está refiriendo a que este rey no puso su confianza en Dios, sino en el hombre. En definitiva, él no puso en práctica lo aprendido al principio de su reinado. Al principio él era un tipo que buscaba a Dios, consultaba a Dios, tenía su fe puesta en Dios, luchó contra ejércitos más poderosos que su propio ejército, porque él puso su confianza en Dios. Pero después de a poquito fue perdiendo paulatinamente esa fe en Dios. Y cuando llegó a esta etapa de su vida y él enferma, la Biblia no dice cuál era la enfermedad, pero algunos suponen que era o gota o gangrena, una enfermedad complicada de los pies que le tenía mal. En esa enfermedad él confía más en los médicos que en Dios. Y ahí está el problema. El problema no está en ir al médico. El problema no está en tomar una pastilla o una medicación o un jarabe. El problema es cuando nosotros confiamos más en los médicos o en determinada persona que en Dios, ¿sí o no? Por eso la pregunta obligada que yo tengo que hacerte en esta noche es: ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Tu fe está puesta en Dios? ¿Tu fe está cimentada en Dios? ¿Tú crees que Dios puede sacarte adelante? ¿Que Dios puede sanarte? ¿Que Dios puede prosperarte? ¿Que Dios puede darte paz? ¿Que Dios puede restaurar tu familia? ¿O tú eres de esas miles y miles o millones de personas en el mundo que prefieren confiar en el hombre, en el amuleto, en la religión, en el sacerdote, en el pastor o en lo que ven antes de confiar en Dios?
Ahí está el problema. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿A quién corremos primero? ¿A quién consultamos primero? ¿En dónde ponemos nuestra expectativa? ¿En dónde ponemos nosotros nuestra confianza? ¿Sí o no? Hay gente que cuando está en problema corre al banco. Hay gente que cuando está en problemas financieros corre al prestamista, corre a la suegra a pedirle prestado, corre debajo de las polleras de la mamá o de los pantalones del papá para decirle me tenés que prestar. Porque cuando estamos en desesperación muchas veces vamos y ponemos nuestra confianza en el hombre, en el abogado, en el político, en el prestamista, en el banco, en el médico, incluso en el pastor, en el cura. Pero la palabra de Dios dice que nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en Dios. Él tiene que ser primero. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios tiene que ser primero. El problema de muchas personas es que Dios es el hilo delgado. El problema de muchas personas es que Dios es la última opción. Yo he escuchado gente, y en buena hora gente, no me quejo de esto, pero gente que llega a la iglesia y que dice: pastor, llegué acá porque estoy en las últimas, estoy de última, esta es la última puerta que yo toco. Esta es la última persona con la que yo vengo a hablar. Yo vengo a hablar con usted porque la gente me recomendó. La gente me dijo: anda al santuario. La gente me dijo: anda y habla con el pastor. Te van a ayudar en ese lugar. Pero hay gente que llega, ¿verdad? Cuando el agua le llega al cuello. Bendito los problemas. Benditas las circunstancias que nos trajeron a este lugar. Yo estoy convencido que la mayoría de ustedes no vino aquí por felicidad, vino por dolor. Algún dolor, alguna ñaña, algún problema te trajo. Así que bendito, bienaventurado el problema que te trajo. Pero eso también demuestra, ¿verdad?, una realidad que salta a gritos. Que muchas veces Dios es la última opción. Cuando los médicos no pueden hacer nada, cuando el curandero del barrio ya no puede hacer nada, cuando ya pusimos la plata en el brujo, en el curandero, en el mentalista, en la gitana, cuando ya recorrimos hospitales, cuando ya nos fuimos para Mendoza, nos fuimos para Buenos Aires, ya recorrimos los hospitales de Caucete y de San Juan, y cuando estamos desesperados decimos: bueno, de última voy a probar con Dios. Yo quiero decirte que Dios no tiene que ser la última opción. Dios tiene que ser tu primera opción. Amén, porque Él puede sacarte adelante, porque Él quiere sacarte adelante, porque en Dios está la fuerza para que tu vida pueda cambiar, pueda arribar, para que tú puedas salir adelante de tu problema. Aleluya. Yo creo en eso. ¿Cuántos creen en eso también? Vuelvo a reiterar, el problema no está en que usted vaya al médico. Vaya al médico. Vaya, mañana cuando le toque, vaya al médico. Compre esa medicación. No hay ningún problema con eso, pero va a seguir resonando la pregunta: ¿en dónde está puesta su fe? Vaya al banco. Necesita ese dinero y usted cree que el prestamista le va a ayudar. Vaya. Yo no soy quien para decirle qué puede o qué no puede hacer usted. Pero sí puedo ayudarle a pensar en esta noche y preguntarle: ¿dónde está puesta tu fe? Porque si tu fe está puesta en una institución, en una iglesia, en un banco, en un médico, en alguien que te prometió trabajo, en alguien que te prometió que te va a ayudar, estás en problemas. Estás en problemas. Porque el único que no defrauda es Dios. Por debajo de Dios todo falla. Y el problema es que mucha gente a veces, al poner su confianza en alguien, termina lastimado o lastimada. Terminas roto, rota. ¿Cuánta gente llega a la iglesia llorando diciendo: pastor, estoy lastimado porque ese hombre jugó con mi corazón? Pastor, estoy lastimada porque mi familia me soltó la mano. Me tengo que arreglar solo. Pensar que yo estuve para tanta gente y ahora que yo necesito, nadie está conmigo. Pastor, ¿sabe qué? Estuve internado, nadie me vino a ver. Estuve en la mala, ni siquiera garrafa tuve que cocinar a leña, pero nadie se acercó para decirme: yo te compro la garrafa. Y a veces experimentamos por dolor la ausencia de gente en la cual habíamos puesto la confianza. ¿Y cuál es el resultado? Que terminamos heridos, lastimados. Y esa herida
esa llaga que queda abierta en nuestro corazón, nos hace caminar por la vida amargados, resentidos, ¿verdad? Entonces después ponemos todos en la misma bolsa. Cada vez que nos cruzamos con alguien, ya nos sangra la herida, ya nos sentimos mal, ya estamos a la defensiva, ¿verdad? Nos cuesta ser solidarios, nos cuesta ser generosos, nos cuesta amar, nos cuesta volver a iniciar una nueva relación sentimental. Hay gente que tuvo malas experiencias en una iglesia. Quizás el pastor le mintió, le defraudó, le robó, se quedó con su dinero, te prometió espejitos de colores y las cosas no resultaron, y después la gente termina herida y dice: no quiero saber más nada, no quiero ir a ninguna iglesia, no quiero saber de ningún pastor. Quizás alguien puso su confianza en el cura y después se enteró de que era abusador. Quizás alguien puso su confianza en ese político, hiciste campaña todo el año porque te prometió que el trabajo iba a ser tuyo y después no llegó. Yo con esto no estoy diciendo que hagamos una cacería de brujas, que toda la gente es mala. No, lo que estoy diciendo es: no pongas tu expectativa, no pongas tu confianza en la gente, no le entregues tu corazón a cualquiera. Tu corazón tiene que estar puesto en las manos de Dios únicamente. Él lo va a cuidar, Él lo va a sanar, Él va a saber qué hacer contigo. Él no te va a defraudar. Te puede dejar padre o madre, te pueden defraudar los amigos, los hermanos, te puede fallar la gente, aún el que se acuesta en tu cama a tu lado te puede fallar, pero Dios es fiel. Él permanece fiel. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? El problema de Asa no fue que él acudió a los médicos, sino que acudió primero a los médicos y luego a Dios. Él era un hombre de Dios. Él era un hombre que conocía a Dios. Porque una cosa es que vos le hables a alguien que no conoce a Dios. Y otra cosa es que nosotros que conocemos a Dios, vos y yo que conocemos a Dios, en vez de buscar a Dios primero, nosotros pongamos nuestra confianza en los demás, en el médico, en el abogado, en el ingeniero, en el que sea, para por último, como último eslabón, buscar a Dios. Ahí está el error. Ahí está el pecado. ¿Me comprendés, verdad? Entonces, qué importante es que hoy te lleves de esta reunión esta lección. Voy a poner mi fe en Dios. Me levanté mal, voy a orar. Voy a doblar mis rodillas, le voy a pedir a Dios que me guíe, que me ayude, que me ponga de pie, que me sane. No me voy a tirar a la cama. No voy a correr al médico. No me voy a empastillar. No voy a salir desesperado a la farmacia a ver qué me da el farmacéutico para tomar. Para primero Dios. ¿Sí o no? Estás teniendo un conflicto. No vaya al abogado a ver qué te recomienda. ¿Me divorcio? ¿Me separo? ¿No me separo? ¿Qué hago? No. Primero Dios. Vení a la iglesia. Busca a Dios. Consulta a Dios. Porque siempre Dios te va a dar el mejor consejo, la mejor palabra, la mejor iniciativa para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo está creyendo, dele un aplauso fuerte a Él. Hay gente, escúcheme lo que voy a decir, no se me ofenda. Déjeme terminar la frase. Hay gente que a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana, está en la fila del hospital esperando un turno. No está mal. Lamentablemente no tenemos un hospital de calidad y hay que hacer eso. Levantarse muy de madrugada. Hay gente que lo hace, dice: pastor, sí, yo he ido al hospital 3 de la mañana para que me den un turno y me atiendan a las 10, 11. Hay gente que dice: pastor, ¿sabe? La mitad de mi jubilación se me van remedios. Pero mucha de esa gente, si vos le decís: che, nos levantamos a las 6 de la mañana para orar, no puedo. Me cuesta. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es: ¿dónde está tu fe? Capaz que te gastás medio salario en remedios, pero te cuesta dar una ofrenda en la iglesia. ¿Dónde está puesta tu fe? Te das cuenta que para algunas cosas invertimos y para otras no. Eso, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Tu fe no es lo que sale de tu boca, de tus palabras, sino de tus acciones. Tus acciones determinan tu fe. Por eso vos tenés que demostrarle a Dios
en esta noche de sanidad y de milagros. Una confianza absoluta en Él. Decirle: Señor, yo voy a venir primero a la iglesia. Yo primero me voy a arrodillar y voy a orar. Señor, yo voy a separar mi honra, mi donativo, mi ofrenda para tu obra. Te voy a poner a ti en primer lugar. Y sé que todas las demás cosas van a acontecer por añadidura. Van a venir como resultado de esa fe. Amén. Y vuelvo a reiterar el versículo, ¿no? En el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos. Punto seguido. Y murió Asa en el año 41. Qué triste historia. Yo me pregunto, ¿y qué hubiese pasado si se hubiese escrito de él? Y Asa enfermó de los pies, pero buscó con todo su corazón a Dios. Puso su confianza en el Señor. Hay un pasaje de la Biblia que nos responde eso. Y tiene que ver con un rey también. Con esto finalizo. Se llamaba Ezequías. Usted recordará a Ezequías, ¿sí o no? Hemos hablado de él en alguna oportunidad. Este rey también enfermó. Y Dios le mandó un profeta llamado Isaías. Un profeta Isaías que está en la Biblia. Un profeta muy conocido, que fue contemporáneo de Ezequías. Y el profeta no fue con buenas noticias, porque el profeta no siempre te va a decir lo que te endulza el oído. En definitiva, te dice lo que Dios dice. Y Dios le dio una palabra al profeta, le dijo: andá y decile a mi siervo, a Ezequías, al rey, que de cierto morirá y no vivirá, que se terminó su tiempo en la tierra, que yo me lo voy a llevar. Va entonces Isaías y le da este mensaje al rey Ezequías. ¿Sabe lo que hace Ezequías? Dice que inmediatamente él vuelve su rostro hacia la pared, se humilla y llora delante de Dios y le ruega a Dios que Dios le conceda vida. Él dice: Señor, yo sé que esa es tu voluntad y que yo no me puedo oponer a tu voluntad. Pero él le recordó a Dios, de alguna manera, todas las cosas que él había hecho bien. Le dijo: Señor, vos sabés que yo me esforcé en esto y en esto y en esto, y que mi corazón está alineado y que yo te amo. Y seguramente Ezequías tenía cosas pendientes: ver crecer a los nietos, terminar alguna obra de gobierno, ver algún sueño concretado. Algo tenía pendiente, pero él no quería morir. Pero dice la Biblia que Ezequías no salió corriendo a buscar a los médicos o al brujo o al curandero o a desesperarse o a renegar, sino que él inmediatamente, ni bien recibió esa palabra, él se humilló delante de Dios y buscó a Dios. El profeta se estaba yendo porque en definitiva ya había cumplido su misión, su tarea. Isaías se estaba yendo y ya estaba por la vereda, por el patio del templo, cuando Dios le dice: shh, Isaías, no te vayas, vuelve y dile a Ezequías mi siervo: he aquí yo te añado 15 años más de vida. El profeta vuelve y le da la palabra al rey y le dice: Dios escuchó tu oración, Dios te sana en esta misma hora y te va a dar una señal de que te sana en esta misma hora. Y Dios me dice que te diga que te va a añadir 15 años más y vas a ver a tus hijos y vas a ver a tus nietos y los hijos de tus nietos, porque Dios va a bendecir tu nueva temporada. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? ¿Se da cuenta? Asa enfermó y no buscó a Dios. Puso su confianza en el médico. Ezequías se enfermó. Había un decreto de muerte. Ya estaba en el libro de la vida la hora, la fecha. Porque todos tenemos una hora escrita. Haga usted lo que haga, todos tenemos una hora. Pero él oró, se humilló, buscó a Dios. Y Dios escuchó su oración. Quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos, por favor. Inclines tu rostro. Si en tu hora difícil, si en tu hora crítica,
si en tu hora amarga, si en el momento de tu dolor, de tu enfermedad, si en el momento de la mala noticia, tú vuelves tu rostro a Dios, Dios te va a responder. Dios se va a levantar por ti, Dios te va a bendecir. Dios te va a añadir vida, Dios te va a añadir salud, Dios te va a añadir prosperidad. Lo que tú necesites que Dios te añada, Dios lo va a hacer. Pero eso en tanto y en cuanto tú decidas poner a Dios como centro de tu vida y de tu razón de existencia. Tú tienes que tomar una decisión en esta noche. Tú tienes que tomar una determinación en esta misma hora. Tú no puedes salir de aquí sin entregarle tu corazón a Jesús. Sin decirle, Señor, yo tomo la decisión de creerte, de confiar en ti. Hay personas que ya han golpeado muchas puertas. Hay personas aquí que han puesto su confianza en religiones, en hombres, en elementos, en tradiciones. Pero nada cambió el rumbo de tu vida. En tu corazón hay un vacío, en tu corazón hay una tristeza, en tu corazón hay una preocupación. Quizás no tiene que ver necesariamente con una enfermedad o con una enfermedad terminal. Porque no es necesario que lleguemos a ese cuadro, a ese nivel. Muchas veces para que nuestro corazón nos dé un llamado de alerta. Hay gente aquí que simplemente dice, pastor, yo me siento triste. Hay días que me siento triste y no sé por qué. Hay días que me siento mal y no sé por qué. Hay días que estoy depresivo y no sé por qué. Hay días que tengo angustia y no sé por qué. Hay días que no le encuentro razón a mi vida, pastor, y no sé por qué. Y yo necesito darle un cambio a mi vida. Yo necesito ser feliz. Si realmente Dios está en este lugar, si realmente Dios existe, si realmente es como dice la Biblia, que Dios puede añadir lo que nos falta, yo quiero que Dios me dé eso que me falta. Ezequías se lo pidió en oración, se humilló delante de Dios y él alcanzó lo que deseaba. Yo no sé, yo quiero preguntarte, no es necesario que abras tu boca ni me respondas, es necesario que te lo respondas para adentro. ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Qué es aquello que tú necesitas que Dios te añada? ¿Qué es aquello que tú necesitas para terminar de comprobar que Dios te ama, que Dios está contigo, que Dios quiere ayudarte, que Dios puede y quiere cambiar el rumbo de tu vida? Pídeselo a Dios en esta noche. Haz una alianza con Dios. Haz una alianza con Dios. Dile, Señor, yo necesito que entres a mi vida y añadas esa paz que hasta ahora no conseguí en ningún lugar. Esa salud, Señor, que yo no conseguí todavía en ningún lugar. Yo necesito eso. No sé, pero hay alguien aquí que necesita de Dios. Hay alguien aquí que necesita de Dios. Hay alguien aquí que no puede salir de este recinto, de este lugar, sin tomar la decisión de abrirle su corazón a Cristo. Quiero que todos nos pongamos de pie en esta hora. Aleluya.